quiero traer a colación una frase, una excelente frase que encontré en el libro. La vida hay que disfrutarla, generando y proyectando seguridad, alegría en los otros y en la naturaleza. Bienvenido, don Jorge, un placer tenerlo por acá. Gracias, Natalia. Efectivamente, el ser humano, nosotros, tú, yo, tenemos el potencial para disfrutar la vida de una manera increíble. Desde el gozo, desde la seguridad, desde la sensación de sanidad, desde la capacidad de comunicarnos correctamente con todos y con toda la naturaleza. El ser humano podría construir sistemas sociales idóneos, casi inimaginables en este mundo de conflicto. Pero el ser humano tiene el talento, tiene la capacidad de construir una vida, una existencia maravillosa. Para ser felices, principalmente para ser felices. Ese es uno de los propósitos de la vida, ser felices. Ser felices es ser plenos, es ser claros, es asimilar toda la magnitud, todo el espléndido de la naturaleza y de la naturaleza de Dios de manera completa. Eso es ser feliz, asimilar la belleza de este mundo. ¿Sí? Pero hay un enemigo grande, hay un problema grande que ha afectado al ser humano desde hace mucho tiempo. Y ese es el famoso trauma psicológico. El trauma psicológico es quien realmente bloquea esa felicidad, bloquea esa capacidad del ser humano de relacionarse correctamente con el universo completo, con el espléndido que hay en el universo. Bueno, entonces las vivencias dolorosas son traumas psicológicos que disminuyen la capacidad de analítica y las posibilidades de enfrentarse a una vida armoniosa y correcta. Generan miedos, frustraciones, ansiedades, rigidez inconsciente que producen trastornos emocionales y demencia. Se acumulan también sobre las cargas eléctricas y nos convertimos en personas impulsivas cuando no sabemos manejar ni identificar esos traumas. Entonces, a lo largo de la tertulia, los temas que vamos a tocar es cómo se genera el trauma psicológico, qué son las cargas eléctricas y cómo se afecta el cerebro. El conocimiento protege la vida. Desde el conocimiento se generan todas las ciencias, las que existen y las que existen, pero todavía no las hemos identificado, no las hemos explorado, que son muchas. Y con el conocimiento se protege la vida. ¿Sí? Y está a disposición de nosotros. La naturaleza provee permanentemente infinitos conocimientos, infinitos estímulos y de gran calidad. Infinitos colores, infinitos sabores, infinitos perfumes, infinitas formas, infinitos sistemas, procesos. Es un proveedor extraordinario, ¿sí? Y eso nos genera conocimiento. Y con el conocimiento construimos culturas idóneas y construimos conductas idóneas que nos llevan a proteger la vida y a proteger la sociedad, a proteger a los demás, que es lo ideal. Seres humanos en ética, seres humanos ordenados, lindos, felices, protegiendo sus entornos, protegiendo la vida. ¿Sí? Seres humanos conectados con Dios de la manera más natural posible. ¿Qué gana un ser humano que conoce la conexión con el Espíritu, la conexión entre la inteligencia divina y el Espíritu Santo de Dios? Y cómo esas dos crean la materia, crean el cuerpo físico, crean la vida. ¿Qué gana un ser humano que comprende eso?
¿Qué gana un ser humano que comprende la eternidad? A uno le hablan de eternidad, eres eterno. Tú no mueres, tu cerebro y tu cuerpo mueren, pero tu espíritu, tu ser, tu esencia no muere. ¿Qué gana un ser humano que entiende eso clarito? Real. Felicidad. Una gran alegría. No tiene miedo de ningún tipo. ¿Sí? ¿Qué gana un ser humano que comprende, que tiene el conocimiento de que tiene el poder de desarrollar lo que quiera? ¿Sí? Y de desarrollarlo protegiendo la naturaleza, protegiendo a los otros y protegiéndose al mismo. El conocimiento es ¿Qué es un trauma psicológico? un trauma psicológico, es un desmayo parcial o total que se produce en todos los eventos de la vida donde enfrentamos dolor físico o emocional, leve o extremo. Un trauma psicológico sucede cuando enfrentamos una situación que nos marca de por vida negativamente, dejando una huella en el cerebro que no logramos comprender bien, porque estamos registrándolo inconscientes, o sea, desmayados, ¿sí? Y que nos va afectando toda la vida sin darnos cuenta. Vamos a poner un ejemplo para explicarlo un poquito mejor. Sí. Un niño de 10 años se golpea en la cabeza muy fuerte, está jugando fútbol, o está montando en bicicleta, o está subido en un árbol jugando, se cae y se golpea muy fuerte. ¿Qué le pasa? El dolor físico, toda la contracción celular que él produce en ese impacto, genera sobrecargas eléctricas que viajan hasta el cerebro y desconectan el cerebro. El momento en el que el niño está aturdido o desmayado, miren que un aturdimiento es un desmayo parcial. Un desmayo completo, ¿con qué empieza? Con un aturdimiento, hasta que se produce una inconsciencia total. ¿Sí? Cuando el niño está en ese aturdimiento, en ese desmayo, se manifiestan varias cosas, principalmente 4. La primera es una respuesta física, una respuesta somática. ¿Sí? En esos momentos el niño empieza a experimentar una opresión en el pecho, se le acelera el corazón, se le espasma la tiroides, pierde salivación, se le seca la boca, se le espasma el intestino delgado, el vaso, el hígado, el páncreas, se le congestiona el intestino, todo su sistema muscular está rígido, su sistema óseo, sus articulaciones, sus venas, ¿sí? O sea, todo el cuerpo reacciona, ¿sí?, frente a ese dolor, frente a ese sufrimiento, dejando una secuela en la memoria, dejando un registro en la memoria. Entonces, en esos 10 minutos, 15 minutos de desmayo parcial o completo, el niño somatiza, el niño empieza a generar estrés físico, emocional, y todo ese estrés queda guardado en su memoria, pero en el nivel inconsciente. Cuando él recupera el consciente, él no recuerda gran parte de lo que le pasó, porque lo registró inconsciente. ¿De acuerdo? Ahí es donde se vuelve complicado, se vuelve un trauma psicológico, porque queda en su cerebro activado, queda en su cerebro, ¿sí?, con sobrecarga eléctrica. Porque siempre que hay dolor físico emocional, se produce en el cuerpo sobrecarga eléctrica, se produce mucha tensión, mucha ansiedad. Una vivencia emocional negativa también puede desmayarlo a uno. Por ejemplo, una emoción negativa, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Una mala noticia. Una mala noticia, a uno le anuncian murió fulanito y uno no está preparado, la frase, ese mensaje
inmediatamente genera un montón de emociones, se produce una hipersegregación en todas las glándulas del sistema endocrino, ahí hay una sobrecarga eléctrica extrema y desconecta el cerebro. Aprovechando que el ejemplo que acabaste de dar, ¿nos puedes informar qué es una carga eléctrica en el sistema neuronal? Perfecto. El cuerpo y el cerebro funcionan con carga eléctrica. Sí, ya eso todos lo sabemos, todo eso está muy expuesto, muy documentado. Pero hay situaciones donde no es sobrecarga eléctrica, donde no es carga eléctrica, sino sobrecarga eléctrica. Yo uso mucho un ejemplo, vamos a usarlo aquí en este video, que es, si tú te pellizcas la mano suavemente, las células agredidas se contraen, sueltan carga eléctrica. Todo lo que se contrae suelta carga eléctrica. Tú doblas una varilla de hierro, ¿sí?, que ella se calienta hasta que se rompe. Esas moléculas sueltan carga eléctrica. Todo lo que se tensiona, todo lo que es estrés, significa carga eléctrica. Pero hay situaciones donde no es leve, sino que es muy fuerte. Por ejemplo, en la ruptura completa de unos huesos. Ahí la cantidad de células agredidas son tantas, la contracción es tan fuerte que cuando toda esa información va hacia el cerebro, se desconecta el cerebro. Es un mecanismo de defensa de los mamíferos. Se desconecta el cerebro para que esa sobrecarga no pase a la corteza cerebral, no pase y afecte el citoplasma de las neuronas del cerebro. Porque de pasar toda esa electricidad hacia el cerebro haría un daño más grande. Entonces los mamíferos tienen ese mecanismo de defensa, desconectar, desmayar, ¿de acuerdo? Pero la información queda contenida, ¿sí? El cerebro intenta desactivarla, pero como la gente perdió ese conocimiento, lo que hablábamos ahora del conocimiento, la gente no confronta, no enfrenta lo que le está pasando, sino que lo evade, lo esconde, le echa tierrita, como dicen en algunas culturas, ¿sí? Distraen el cerebro. El cerebro está manifestando una ansiedad, un miedo, unas sensaciones, amerita un análisis, amerita una observación más amplia, pero nosotros somos muy distraídos, somos muy dispersos. Y lo que hacemos es que dejamos ese trauma, esa carga, esa sobrecarga eléctrica, ese estrés extremo guardado en el inconsciente. Y lo grave del trauma es que se reestimula. Es información que queda ahí guardadita, pero cada que tú ves algo o percibes algo asociado al momento del trauma, vuelves y lo sientes. Sientes otra vez el dolor, o sea que estás produciendo un nuevo momento de dolor, de estrés. Y pasamos la vida reestimulando muchas cosas negativas. Inmensidad de cosas negativas. Es impresionante. ¿Sí? Espérenme que esto es muy importante. Por ejemplo, el niño del ejemplo se golpeó en la cabeza, ¿sí? Estaba subido en un árbol jugando muy rico, cae, se golpea, y todas las percepciones que hay en ese momento, el árbol, el suelo, su ropa, todos los sonidos, las palabras, los gritos, todo eso queda en su cerebro, pero en el nivel inconsciente. El sistema central, el sistema cognitivo consciente no tiene acceso a ese material, ¿sí? El niño a los 3 días pasa por ese árbol, la imagen del árbol le remueve el trauma y ese día vuelve y le da dolor de cabeza, le da una migraña, ese día se torna irritable, ese día inconscientemente produce otro accidente, porque la imagen del árbol le está removiendo otra vez el trauma. Entonces pasamos por la vida años reestimulando cargas negativas. Pongamos un ejemplo grave que nos ha afectado a todos: peleas con hermanos o castigos de los papás siendo niños. Castigos muy fuertes, peleas muy fuertes donde temblamos, donde lloramos, donde gritamos, donde pensamos de todo, donde nos sentimos realmente mal, y resulta que nuestro hermanito está ahí con nosotros todo el día, durante años, y cada vez que lo vemos generamos otra vez ese recuerdo, generamos otra vez esas conductas incorrectas, esos sentimientos incorrectos.
y se nos va convirtiendo en enfermedad psicosomática. Toda esa tensión, toda esa carga que guardamos va impactando nuestro sistema celular somático y va afectando las células, nos va enfermando. ¿De acuerdo? Miremos el caso de las parejas. El 90%, el 99% de lo que las parejas viven es bonito. Es bonito. Compartir una comida, hacer una compra, arreglar la casa, luchar por pagar unos servicios, es bonito, es protegerse, es apoyarse, es cuidarse, es darse, es demasiado hermoso. Pero un solo trauma, un solo momento que te aturde, que lo guardas en el inconsciente, se reestimula con cualquier estímulo que la pareja muestra. Por ejemplo, la pareja te agrede un día, esas peleas fuertes, de esas peleas donde uno siente que realmente las cosas se acaban, donde las rupturas son grandes, donde hay insultos, donde hay temblor, donde hay rabia, donde se tiran cosas, donde una pelea de esas genera una ruptura. El momento de la pelea, el momento en el que tú tiras algo, ya estás totalmente desconectado. No te desplomas, pero estás desmayando. Y estás guardando sobrecarga eléctrica, estás guardando estrés psicosomático, estás guardando miedos, tristezas, ansiedades, dolores, ¿sí?, en tu cerebro. Y eso queda ahí guardado ahí. ¿De acuerdo? Resulta que la pareja utilizó la palabra no. Es que tú, nunca, siempre, vea. Por eso es que, ¿sí?, en la pelea, en esos 5 minutos de pelea, ella utilizó esas palabras y utilizó algunos gestos, algunas posturas. Y los gestos feos. Feos. Usted es lo peor que me pasó en la vida. Por ejemplo. Por ejemplo, esa es una... Y miren lo delicado que es el cerebro. Un día está la pareja ahí sentadita viendo televisión, en la película que se están viendo hay una pelea y él, sin darse cuenta, hace el gesto que hizo cuando insultó a la pareja. La pareja ve eso, inmediatamente remueve y empiezan a aflorar emociones y se va generando un nuevo aturdimiento y un nuevo conflicto. Y ahí vuelve y aparece otra pelea. Yo no quería esa pelea, no era necesaria esa pelea, porque es que estamos peleando. Ni siquiera nos damos cuenta porque es que peleamos, pero se nos está reestimulando un trauma psicológico. Ese es el meollo del asunto de los traumas, ¿sí?, que quedan guardados y que se remueven y nos va haciendo que lesionemos nuestra vida, va haciendo que nos equivoquemos, va haciendo que generemos nuevos dolores que no son necesarios. Durante el sueño es muy probable que hayan reconstruido memorias negativas y amanecen, se despiertan con la sensación emocional, con sensación de tristeza, de rabia, de miedo. Lo grave de reestimular un trauma es que aturde el cerebro otra vez. Cuando estás reestimulando un trauma, cuando estás otra vez tensionándote, estresándote, estás disminuyendo la conexión del cerebro, estás disminuyendo tu capacidad de análisis, de ver las cosas claras, ¿sí? Entonces, en esa desconexión aflora toda la memoria negativa que tienes guardada en tu inconsciente y pierdes el control de ese momento. No logras controlarlo. ¿Por qué? Porque ya no hay inteligencia dirigiendo ese momento. Cuando uno le pega a un niño, que es lo que estamos validando en nuestra sociedad, pegarle a los niños desconecta el cerebro, ¿sí? Si se desconecta el cerebro del niño, el niño guarda todas las imágenes de ese momento, pero en el inconsciente. Los insultos que tú decías, esas frases horribles que son realmente horribles, que las vamos heredando de generación en generación, más los gestos, más las posturas físicas, más, ¿sí?, más el espacio donde vives, todo eso queda en el inconsciente y se reestimula cada que ves al papá o a la mamá, cada que escuchas su voz. Es increíble. Lo amás, lo adorás, lo tenés como tu héroe, pero te está generando estrés 24 horas al día y no te das cuenta. Eso es lo delicado del trauma psicológico, ¿sí? Por eso hay que descomponer ese tema, por eso hay que comprenderlo, mirarlo desde varios puntos de vista
y empezar a encontrar la manera sencilla de sanarlos, que ya la hay, que lo podemos compartir hoy mismo o en otros momentos. Porque sanar un trauma psicológico, para mí y a las personas que ya lo hemos estudiado y aprendido, es lo más fácil que hay. Es facilísimo, no es sino mirarlo, pero necesitas un entrenamiento, unos conocimientos básicos para aprender a mirarlo y desactivarlo. A mí me pasó esto con mi madre en diciembre, que fui a visitarla, y yo con todo el amor del mundo me puse a preparar mis platillos especiales para el 24 de diciembre y me eché toda la tarde en la cocina. Pero esas cosas que mamá a todas horas entraba y decía, ay no, pero ¿por qué lo hace así? Hágalo asado, así no es, métale tal cosa. Dije, mamá, yo estoy preparando mi receta, quédate afuera, yo puedo sola con eso, ¿sí? Yo sé cómo lo preparo. No, así no es, usted es una cochina. Y de una vez a mí me devolvió la película las discusiones con la expareja. De una me puso mi mamá tensa. Entonces yo me le enojé y le dije, vea mamá, si usted no es capaz de soltar el control, porque usted necesita controlar a las personas, ¿cierto? Y yo estoy aburrida de esa situación. Yo necesito tener mi espacio, hacer mis cosas a mi propio ritmo y en mi propio estilo. Y usted hoy no va a cocinar, usted va a estar allá simplemente esperando a que yo le sirva. Suelte la necesidad de mandarme, porque a mí eso ya me molesta. Mamá, yo no quiero que me mandes. Porque tuve muchos años de convivencia con una persona que me quería mandar todo el tiempo y eso me tiene harta. ¿Le dijiste eso? Sí, y me dijo, ay, pero es que yo no soy su ex. Y mi mamá, pero estás teniendo una conducta similar a la que él tenía cuando yo vivía con él y eso a mí me mortificaba muchísimo. Entonces quiero que me entiendas que si me estás haciendo enojar y perder el control es porque me estás recordando algo del pasado. Excelentes ejemplos. Utilicémoslos para agregar algo. Lo que hizo Hilda fue estar consciente, fue estar analítica, fue mirar bien la realidad del tiempo presente. Se dio cuenta que la estaba llevando al pasado, se dio cuenta que la estaba desconectando y lo resolvió con comunicación, lo conversó. ¿Sí? Se expresó correctamente. Se enojó al principio, pero después se le Pero pasó. le dejó el mensaje y fue muy clara, mira que fue muy clara. ¿Sí? Estoy viviendo con alguien controlador, me recuerda esta situación y me siento mal. ¿Sí? Yo lo que quiero es darte un momento agradable a ti. O sea, se comunicó claro, no se dejó descontrolar. Esa es la solución al trauma psicológico, estar consciente. El 7 de marzo, ya de mañana, en un mes, cumple mi esposo 15 años de muerte. Soto, en 15 años ya es uno de haberlo superado. Pero resulta de que la semana pasada, se acuerda que yo le dije que habían venido unos amigos que cuando él estaba vivo, 24 años decía que se habían ido para Estados Unidos. Y él soñaba cuando regresaran sus amigos. A mí se me removió todo cuando me encontré con ellos. Ese era el sueño de él. Ese era el sueño de Se remueven sentimientos, ¿sí? Todo, Se todo remueven se remueve. somáticos, reacciones físicas, se remueven pensamientos. Y eso me ha tenido como escopala descompensada. ¿Sí? Yo pienso, cuando yo ya vuelva a verme con ellos, Que te trae un poquito descompensada es aturdida. como Se remueve el trauma y esa sobrecarga eléctrica vuelve y aumenta, vuelve y aflora y desconecta el cerebro. Ese es el punto importante, ese es el punto que hay que estudiar y que hay que sanar. ¿Sí? Cómo el cerebro se va anulando cada que reestimulamos los traumas negativos. Bueno, don Jorge, entonces retomando, las vivencias traumáticas generan unos registros en la memoria. Estos registros pueden ser con los sentidos, visuales, auditivos, olfativos, de gusto y hasta táctiles y gustativos, ¿sí? Y podemos hacer entonces las cargas psicosomáticas, que son las tensiones musculares, la rigidez y la taquicardia que ya nos estabas mencionando. Cuando ya hablamos de la carga emocional tiene 3 niveles. ¿Nos podrías explicar esos 3 niveles?
¿qué pasa? Primero la ira, luego viene la vergüenza y luego viene la depresión. Las cargas emocionales. Ese es un tema interesantísimo. A veces uno dice, no, es que esa persona tiene ansiedad. Mire lo que le voy a decir, no es solamente ansiedad, todas las emociones están asociadas. Cuando tú sientes ansiedad, aflora miedo, aflora inseguridad, afloran tristezas, afloran frustraciones, afloran iras, ¿sí? Afloran vergüenzas, culpabilidades, impotencias. O sea, aflora, todas las emociones están asociadas, ¿sí? Entonces se vuelven cargas emocionales. Significa que al sentir miedo, por decir algo, estás en una hipersegregación de los riñones, ¿sí? Sí. Segregando adrenalina. Cortisol, Pero al sentir tristeza estás segregando noradrenalina o hormona tiroidea, estás presionando el tigre, ¿sí? O estás afectando la glándula pineal, ¿sí? O al sentir impotencia estás segregando en otras glándulas, o sea, se vuelve carga emocional. Y en esa hipersegregación también hay carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es la que va a desconectar el sistema. Por eso, a ver, enfrentémonos a una cosa que creo que nos ha pasado a todos, una situación de celos con la pareja. Uno queda totalmente aturdido. y ese aturdimiento queda guardado en lo que tú decías. Estamos en un momento lindo, está medio pasa algo y sale esa memoria y wow. La pelea es inmensa otra vez ese día, porque se reestimulan muchas cargas. También al cielo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siempre que ustedes sientan una emoción del día a día, observen, háganla consciente, ¿sí? Y miren por dónde se mueve el cuerpo, cómo se va irradiando en las células, ¿sí? Cómo va afectando toda la parte física, la parte muscular, los órganos, los tejidos, las venas, los huesos, porque eso se mueve de una manera espectacular, impresionante. De estar consciente, ¿sí? De estar alerta, tu inteligencia va ordenando, tu inteligencia va regulando. Entonces, no te aturdes y no generas más sufrimiento, no generas más dolor, no generas más trauma. ¿De acuerdo? Ese es un tema súper interesante comprenderlo y ayudar a comprenderlo a toda nuestra familia. Porque de comprender, ojo, lo sencillo que es sanarlo es muy fácil. De no comprenderlo, se nos vuelve una cosa horrible hasta que nos enferma de cualquier cosa. Desde un cáncer hasta una diabetes o hasta un... ¿sí? Uno por lo general selecciona una pareja con traumas similares a uno para poder hacer, para sostener de manera inconsciente la manifestación de esos traumas. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Malísimo. Malísimo. Bueno y malo, porque es ver el espejo, perdón, es ver un espejo muy cercano y ver que lo que está fallando es lo que se debe solucionar. Don Jorge, entonces ahora para retomar y para cerrar como esta primera etapa de la tertulia, darnos puntualmente qué es el inconsciente y las conductas inconscientes que podemos hacer. Wow. El inconsciente es toda la memoria que está en el cerebro que contiene desmayo, que contiene dolor, que contiene sufrimiento. Todo lo que contiene sufrimiento significa que fue registrado el estado de aturdimiento. Negativo siempre. Negativo. El inconsciente siempre es negativo. Lo que hay ahí es dolor, lo que hay ahí es rabia, odio, miedos, resentimientos, todo lo malo que tú puedas mencionar está en esa memoria y está ubicada en el cerebro y se asocia entre ellas. Por ejemplo, si tú hablaras ahora hablemos de peleas físicas, ¿sí?
En el inconsciente se mueven todas las peleas físicas que viste en televisión, que viste en el vecindario, que viste en las noticias, que viste que viviste, que tuviste con tus hermanos, con tus profesores y con tu pareja. Todo eso está ahí guardado. Entonces el inconsciente es muy peligroso porque es una memoria que también contiene palabras, contiene ideas. ¿Cuántas palabras escuchaste aquella vez que tu mamá te pegó y te echó cantaleta casi 2 horas? ¿Cuántas palabras hay ahí? Negativas. Es que tú no sirves, es que tú no te, es que tú no quedas, es que No pones atención. todo ese material en el inconsciente, en esa parte del cerebro que está desconectada, crea lo que se llama el ego. El ego es todo eso negativo que está guardado con dolor, con sufrimiento. Son todas esas conductas agresivas, son todos esos sentimientos negativos, son todas esas enfermedades, todas esas ideologías, todas esas cosas negativas guardadas en un mismo cajón. Producen conductas sociales trastornadas, producen machismo, producen feminismo, producen fanatismo, producen radicalismo, ¿sí? Producen consumismo, producen una cantidad de conductas sociales que destruyen la humanidad. Ojo, para empezar como a aterrizar el tema, todo el dolor, el sufrimiento que hay en la humanidad es producto de traumas. Tiene su raíz en el trauma. Todo lo malo que el ser humano crea viene del trauma, viene de esa memoria guardada en el inconsciente. ¿Qué se guarda en el inconsciente? Somáticos, taquicardias, espasmos, tensión, cambios de temperatura en el cuerpo, en el cerebro, somáticos, respuestas físicas inconscientes. Cuando tú somatizas en un trauma es el cuerpo tratando de responder a algo pero sin dirección de la inteligencia, aturdido. En un momento de pánico tus rodillas tiemblan. Querés brincar, querés defenderte, querés correrte, pero no hay inteligencia. Entonces quedas somatizado. Querés hablar, no hay inteligencia, estás desconectado. ¿Sí? Ese es el inconsciente. Es sufrimiento, es un montón de dolor guardado en un área de la memoria y se convierte en podemos llamarlo como una memoria reactiva. Es todo eso negativo que tenemos. ¿Y ustedes creen que es muy grande? ¿Qué cosa? El inconsciente. No, es pequeño. Chiquitico. No, existe. Solo que lo reestimulamos. Sí, porque es que no cabe tanto. Desaparece mirándolo. Ojo, desaparece mirándolo. Cuando sacas ese material del inconsciente y lo pones en el consciente, lo miras, lo sientes, lo analizas, desaparece. Porque es sobrecarga eléctrica. Es principalmente sobrecarga eléctrica. Cuando mueves eso de las neuronas donde está guardado hacia el consciente, ¿sí? Tu cerebro regula esas cargas eléctricas, regula ese estrés y desaparece. Queda regulado, queda sanado. O sea, ustedes están descubriendo cada vez más personas lo fácil que es sanarse. Don Jorge, ahora hablemos entonces de las diferentes etapas de la vida del ser humano. Y un momento crucial para el tema de los traumas es el momento de la concepción. Tanto para el bebé y la madre como pasa un trauma en el momento de la concepción. Jorge, permiso, no me demoro. Antes de continuar el tema, entonces es por eso que cuando a uno lo llevan o le dicen que necesita psicólogo, el muchachito dice tráigame a su papá y a su mamá. Claro, es que Porque los que necesitan son los creemos que padres. problemas del niño, mire que usted nos dice, todo viene de atrás. Y Totalmente de nos da acuerdo. mucha brega creer. Los papás y mamás somos los responsables de todas las neurosis, de todas las conductas incorrectas de nosotros, desde la concepción. No sabemos, nadie nos enseñó, no somos culpables de nada, pero nadie nos explicó cómo era la vida, cómo era la cosa. Y ya es hora de que eso lo descubramos, de que, como empezamos la tertulia de hoy,
el conocimiento nos guíe de la manera correcta. El tesoro del conocimiento nos A mí ayude me pasó con mi niño cuando estaba pequeño. Les cuento que el padre un día se me quejó y me dijo, ¿por qué el niño es tan distante conmigo y tan frío conmigo? Llévelo para el psicólogo que algo le pasa. Y le dije, pero conmigo no es así. Y el niño estaba chiquito, póngale 3 años. Y lo llevé a donde el psicólogo y lo pusieron a dibujar, que lo normalmente pinte a su familia. Entonces me pintó a mí agarradita ahí de la mano con él, toda espelucada como soy yo, y el papá lo pintó como una puerta. Entonces cuando la psicóloga le preguntó qué significa la puerta por donde mi papá pasaba todos los días. O sea, es la simbología del padre ausente, emocionalmente ausente y físicamente ausente, ¿entendés? Entonces cuando volvimos a la sesión y ya lo invitaron a él y la psicóloga habló conmigo, yo le dije, vea, es que el problema no es el niño, el problema es que él se siente solo, se siente rechazado en cierta medida porque el padre nunca está para él, solo estoy yo. Entonces eso es lo que le pasa al niño, no le pasa otra cosa diferente y él en vez de asumir su responsabilidad dijo, yo a esto no vuelvo porque esto es pura chacha. Bueno, Nos cuesta mucho esa comprensión. en este momento estamos un poco ya cortos de tiempo, entonces vamos a darle serenidad al tema, tocamos los diferentes puntos y a lo último hacemos el compartir de opiniones, ¿les parece? Listo, entonces, en el momento de la concepción, ¿cómo se genera la carga somática tanto para el bebé como para la madre? Wow. El momento de la concepción es importantísimo. Primero, una sexualidad brusca al momento de la eyaculación puede golpear, puede rozar el citoplasma del espermatozoide y dejar contenido de estrés en ese organismo. ¿Sí? Ahí ya hay violencia guardada en ese organismo. ¿Sí? Nadie nos enseñó eso. Es que yo siento que nadie nos explicó nada. ¿Sí? Los mamíferos, usted observa un mamífero en una caballeriza, en un ganado, en los marranos, ellos se mueven en el momento de copular, en el momento de la penetración, pero en el momento de la eyaculación se quedan quietos, eyaculan y se retiran, dejan ese producto ahí libre. ¿Sí? Ellos perciben que eso hay que cuidarlo, Como ellos no manejan neurosis, no manejan ansiedad sexual, no manejan condicionamiento sexual, lo hacen naturalmente. ¿Sí? En el momento de la concepción puede suceder que haya frustración en el momento de la sexualidad. La mujer genera un estrés, genera una tensión, eso afecta toda la bioquímica de su organismo, ¿sí? Y impacta esa conexión entre el óvulo y el espermatozoide. En el momento de la concepción puede haber alcohol, residuos de alcohol o de drogas, ¿sí? Puede haber incluso algún tipo de acetosis, de colesterol, de triglicéridos que alteran todo la bioquímica del cuerpo, la función de la célula y afectan el momento de concepción. Por eso ese momento debe ser muy especial. Ese momento es presupuesto, es diseño divino, es parte de la divinidad. Es la manera como Dios cuida a la humanidad, es a través del sexo. Y lo tergiversamos de tal manera, o sea, hicimos con el sexo tal cosa que estamos alejadísimos de pero es un momento sublime, un momento de demasiada dicha, de demasiada luz, de demasiada energía, donde entra un espíritu nuevo al cuerpo de la madre. El sexo es divino, la concepción viene de Dios, es Dios prolongando la vida de la humanidad, de todas las especies, cuidando la vida. Entonces es demasiado hermoso. No se dan cuenta de la cantidad de energía que hay en la sexualidad. Sí. Y uno la interpreta como ¡ah! Pero resulta que es pura luz.
es pura, es una cosa demasiado hermosa. Y no aprendimos a disfrutarla, la miramos por otro lado. Don Jorge, y cuando hay un En el rechazo momento de la de la concepción, si hay trauma, ojo, si hay esas cosas, por ejemplo, alcohol o droga, ese organismo cuando desciende al útero le cuesta más conectarse con el cordón umbilical al útero de la madre, porque ya hay ahí unos contenidos de estrés, ya hay unas agresiones que afectan todo ese proceso. ¿Sí? Ahí hay algo que está alterado. ¿Me va comprendiendo? Y de ahí imagínense un montón de cosas. ¿Sí? Si no conectas bien el cordón umbilical con el útero, ¿sí? Hay pequeños hemorragias, a veces no se dan cuenta que hay esas hemorragias. En esas hemorragias se pierde oxígeno, se pierden nutrientes. Y ya ese organismo, así sean 4 células, 8 células, 16 células todavía, ese organismo ya está registrado. Ya nace Ya está enfermo. afectado, ya se está afectando. Les voy a decir una cosa tremenda. La bipolaridad y la esquizofrenia por lo general ¿Vienen qué? vienen de ahí, vienen de esas hemorragias en el un hombre sano, ¿sí? Un varón sano, libre de traumas, sano, brillante, con una mujer sana, brillante, libre de traumas, ¿cómo concebirían un bebé? Maravilloso ser. No necesitan sexo en el embarazo. Por naturaleza, los dos se alejan del sexo. Se acercan al afecto. Ustedes vieran grupos donde se valía esto, cómo aman a la mujer embarazada, cómo la pechizan, cómo la miman, cómo la cuidan, porque perciben todo lo que está sucediendo desde el cielo. Lo voy a decir de otra manera, sin tener en cuenta ninguna religión. En el momento de la concepción se abre el cielo y desciende un ser de Dios, por eso se llama Dada. Es la vida, Dios, el que entra ahí. Y nosotros tenemos todo ese conocimiento. Sí, por eso hacemos lo que estamos haciendo en esta sociedad, perdimos el conocimiento. Por eso al principio decíamos, qué bonito como empezamos. El conocimiento es el mayor tesoro que tiene la humanidad. Comprender todo esto y verlo clarito y sentirlo y ser capaz de enseñárselo a nuestros niños, a nuestros hijos. Impresionante. Don Jorge, la carga emocional que se genera en el momento del rechazo del embarazo, ¿qué pasa con el feto? Oh Dios, si fuera un momentico estaría bien, pero es que son meses. La mujer embarazada es una estudiante, tiene todo su proyecto de vida basado en su estudio universitario, tiene su vida organizadita, y le dan la noticia de que está embarazada. ¿Qué siente la mujer? Miedo. Es un aturdimiento, ¿Cómo enfrentar eso? es un desmayo. Y ya queda desmayada cuando... Sí, es un shock fuertísimo. ¿Qué produce un shock de ese tipo? Opresión torácica. ¿Qué produce un shock de ese tipo? Secreción de corticoides, de endotoxinas, ¿sí? Se le altera todo su sistema. Y todo eso pasa al bebé por el cordón umbilical, por todos los aminoácidos, por todos los nutrientes que pasan por el cordón umbilical. El bebé recibe todo eso. Pierde oxígeno, y graba toda la conducta de la mamá. Miren, impresionante cuando tú logras recuperar la memoria del vientre materno y te das cuenta cómo tus células graban todo lo que pasa con tu mamá. Tus células, estando en el vientre, graban todo, son impactadas, son radiadas por todo, ¿sí? Lo bueno y lo malo. ¿Y qué tal una tristeza de 3 meses en un embarazo? O una sensación de rechazo inconsciente. Epa, accidentes en el embarazo, muertes, abandonos, hambrunas, Maltrato. Infidelidades, maltrato, y el bebé registrando todo eso en su sistema celular. Y en su inconsciente ya. Y es inconsciente porque es algo el bebé pasa periodos largos dentro del vientre desmantelado, parcial o totalmente. Por ejemplo, cuando se le enreda el cordón umbilical en la garganta, en el bracito,
Vea, esos desmayos son horribles. Yo no sé si ustedes tienen testimonios de eso. ¿Sí? Pero eso es el sufrimiento fetal, producto del cordón umbilical atascado, es impresionante. ¿Sí? El sufrimiento tan impresionante que hay producto del sexo estando la mujer embarazada. ¿Sí? La mujer embarazada no debe tener sexo porque se desmaya el bebé en el coito. Entonces asocia toda la sexualidad inconsciente, pero con contenido de dolor. Y está en un trío. Entonces todas las apariciones sexuales van apareciendo de ahí. Ah, no, es que esta sociedad está pervertida. Casi siempre desde el vientre materno. Y la publicidad del sistema de consumo utiliza todo ese material para vender productos. ¿Cómo nos venden la mayoría de productos? Con sexo. Como tenemos el sexo en el inconsciente tan trastornado, nos manipulan con eso. Miren, por ejemplo, para las personas que son nuevas ahora, hay un coito, estando la mujer embarazada, y la relación es dominante. Hay una relación de dominio. Hay una relación con gestos machistas o masoquistas o sádicos, abusivos. ¿Sí? El bebé desmayado guarda todo ese material en su inconsciente. ¿Qué creen que le pasa a él cuando llega a su colegio y se encuentra con una amiguita, un amiguito, compañerito dominante? O cuando ve en televisión con pornografía, o cuando alguien le habla del sexo y está confundido, o cuando se enamora y se encuentra con todo ese, ¿sí? Con todo ese choque. Ahí está el trastorno. Los varones podemos hablar con el hijo en el vientre. Nadie nos enseñó eso. Y reconocen la voz. Todo. La mujer puede transmitirle todos sus talentos, toda su memoria, toda su sabiduría, todas sus capacidades. Y el varón también. Es increíble la comunicación y está llena de luz. Si tú lograras como varón sentir tu bebé, el bebé en el vientre materno, te das cuenta que es un ángel, es un ser divino, tiene toda la memoria del cielo, está fresquito del cielo. Está puro. Está puro, esa es la pureza, esa es ¿sí? Esa es la santidad, esa es la inocencia, esa es esa memoria de Dios, esa perfección de Dios ahí manifiesta. ¿Sí? Si tú puedes percibir eso como varón, tú eres un rico, tú realmente estás en placer. Ahí sí hay gozo. En ese dominio, lo único que hay es sufrimiento. ¿Dónde grabó ese varón ese dominio? En toda la agresión que ha recibido en su vida, en todo el trauma psicológico que ha tenido en su vida. Entonces, ¿cómo será de horrible entonces cuando un bebé está concebido bajo los efectos del alcohol, de las drogas, peor todavía. de la lujuria? Les cuento cómo es eso. El choque. Vea, una persona alcoholizada o drogada, cuando solamente del espermatozoide ya entrar en ese cuerpo, en ese organismo, ¿sí? O el óvulo, sentir esa carga, es sensación de acidez, sensación de acidez, ¿sí? Y el choque es impresionante. Testimonios por montones. En ese momento de la concepción, las personas que han recuperado esa memoria, lo que manifiestan es un impacto ácido, ardiente, quemante. De ahí todas las enfermedades y de ahí todas las situaciones que el niño hereda de sus padres. Las conductas. Desde ahí están las conductas, entonces desde ahí se forma la cantidad de historias y por eso es que Ahí está. El meollo del asunto, compañeritas, Esa desde ahí. es el trauma Que psicológico. uno cree que lo adquieren es que en la calle, que en los amigos, que no sé qué, todo viene desde Y otra cosa, Jorge, Eso se también adhiere, cómo afecta lo de la calle, así se cuando adhiere la pareja es infiel. a lo que ya tiene. Hay mujeres muy infieles y hay hombres también muy infieles. Generalmente se le atribuye al hombre, entonces esas infidelidades, esas energías sexuales también se suman al acto sexual y eso también debe generar un trauma muy bravo en la persona y en el feto. Ahí deben de haber unos impactos, correcto. Don Jorge, ya pasando el momento del nacimiento, ¿qué recomendaciones
y cómo se puede generar un trauma en este momento del nacimiento. Para llegar al nacimiento de manera sana hay que prepararse desde la concepción y desde antes, limpiando el cuerpo, fortaleciendo nuestra estructura celular, muscular, nuestra elasticidad, nuestra flexibilidad, nuestra estructura emocional, estando felices, estando contentos, estando preparados, ¿sí? Tener una concepción consciente, el cuidado del embarazo, la psicoprofilaxis del embarazo perfecta, para que ese feto esté brillante. Hasta ahí, hasta el 9º mes, tenemos un ser humano totalmente inteligente, genio, brillante, sabe todo. A ese niño no hay que enseñarle nada. Ya sabe todo. Porque su estructura celular, neurológica y espiritual tienen la memoria de todo. Sí, ese pelado le dicen algo y ya se la pilla. ¿Sí? Tenemos un ser brillante ahí. En el momento del nacimiento del parto, lo ideal es, primero, parir acuclillada. Para que no acostada. el útero, la cervix y la vagina tengan la distancia correcta y el feto salga Y la rápido. mayor apertura de la mayor cadera, apertura, que a lo que usted está en correcto. cuclillas, la cadera se expande y entonces permite que la cabeza por gravedad salga más fácilmente que si usted está acostada. Segundo, ojalá que su esposo esté ahí abrazándola por detrás, acompañando con su aura, con su energía, recibiendo a ese bebé. Y ahora que lo primero que aconsejan es la cesárea. Ay, por Dios, puro negocio, horrible. Estamos ya en un tercero, oración, que haya conexión espiritual, que haya, o sea, que el bebé sienta eso, que el bebé sienta que es bienvenido, que haya ahí conexión con Dios, que haya ahí luz tenue. No sometan al bebé en su nacimiento a la lámpara de un quirófano. Si el bebé está aturdido y recibe el impacto de la luz en los ojos, es muy fácil que produzca una miopía, porque ese impacto queda en el inconsciente, ese somático queda en el inconsciente. ¿Sí? Luz tenue, sonidos de la naturaleza, sonidos sagrados, estímulos de la naturaleza. No usen estímulos producidos ¿sí? Que sean los estímulos de la naturaleza. La naturaleza provee estímulos de gran calidad y en gran cantidad. Los sonidos de la naturaleza son hermosos, los olores de la naturaleza, las texturas. No se necesita inventarse tanta cosa, tanto parapeto para estimular a los niños desde siempre, ¿sí? Sino usar lo que hay en la naturaleza. ¿De acuerdo? Siguiente, no cortar el cordón umbilical hasta que el bebé esté succionando en el pecho de la mamá. Él mismo limpia las vías aéreas. Y siguiente, la ustedes saben, ternura, amor, conexión con el bebé, sentirlo, mirarlo, escucharlo, tocarlo. ¿Sí? Siguiente, no alejarlo de la mamá. Ay, eso Ese siempre lo momento hacen en es- las clínicas, le quitan el bebé a uno. Por favor. Hay teorías, yo todavía no tengo claridad sobre esto, hay teorías que los seres humanos perdemos gran parte del olfato cuando nos alejan de la mamá. ¿Sí? En las primeras hambrunas, cuando tenemos hambre y no está ese contacto, ese calor, esa energía y esa posibilidad de alimento, cuando hay en esa sensación perdemos el olfato. ¿Sí? Y gran parte del gusto. Ahí empieza el primer trauma. El olfato de nosotros es más poderoso que el de un perro. Y lo perdimos. Los oídos de nosotros son más poderosos que el de un perro. Lo perdimos. Nosotros no escuchamos casi. Nuestro olfato es tan minimizado. Nacemos aturdidos. Nosotros vamos por la vida aturdidos. Bueno, ya nos tocó a nosotros todo eso. Pero no estamos en el 100% de nuestro potencial. Y es posible. Es posible recuperar. Cuando lo recuperas, las sensaciones de dicha, de alegría, cuando percibes todo, que tú no lo contabas una vez, que logras ver amplio, ¿sí? En oración uno logra ver amplio, logra ver la grandeza de la existencia, la grandeza de la vida, la grandeza de Dios, del ser. Qué alegría tan impresionante. Bueno, avanzando a una parte de la vida que es la niñez,
¿cómo aconsejas que sea lo más conveniente para corregir a un infante? Hermoso, hermoso. Tenemos dos situaciones. Niños que van a nacer sanos a partir de todo este conocimiento, que van a nacer brillantes, que van a nacer sin traumas, y niños que ya estamos llenos de traumas. Tenemos esas dos situaciones. Las conductas de un niño sano son hermosas, son Hay que corregirlo. espectaculares. ¿Sí? Las conductas de un niño con traumas son muy inestables y producen accidentes, producen estrés, producen enfermedades, estresan a los papás, agotan a los papás. En ese agotamiento los papás y mamás recurrimos al castigo, recurrimos a la palabra ofensiva, recurrimos a la represión, a prohibir, a negar, a frustrar, ¿sí? Porque no tenemos más herramientas. ¿Sí? Entonces la clave es nunca pegarle a los niños, nunca pegarle a los niños. Cuando le pegas a un niño ese estrés, esa carga, viaja al cerebro y lo desconecta. Él queda por segundos desconectado y graba todo lo negativo que le estás diciendo en ese momento. Ahí ya dañaste toda la comunicación con él. Ya no te escucha. Ojo, parece que estoy hablando exagerado, pero a partir de ahí ya no te escucha. Tú escuchas a un compañero de trabajo que te está agrediendo permanentemente. No, ya no lo escucha. No te No, ya interesa, no lo escucha. lo rechazas. Lo rechazas. El niño también. ¿Sí? Entonces nunca pegarles, pero aprovechar cada error que ellos cometen para mostrarle la subsistencia, para mostrarle cómo es la vida, explicándoles el error, Ellos entienden. haciendo una descripción completa del error, una descripción tranquila, agradable, inteligente, sin gestos, sin tranquilo. Va desbloqueando. Emociones. Hey, mira lo que nos pasó, partimos el florero Sin carga emocional. sin carga emocional, sin reestimular nada negativo. ¿Sí? Se partió el florero. Los vidrios pueden cortarme los pies. El agüita que había en el florero huele maluco y pringó en la alfombra y en los muebles. Y el niño está escuchando ¿qué? La vida. Y amablemente, tranquilamente, su cerebro está bien. No está asustado. Me van a pegar a Rompí el florero, que me van a castigar. Pues No está bloqueado. Su inteligencia está abierta a ese análisis. Esa matica que había en el florero es bonita, Hay que sembrémosla en el volverla a jardín mientras recuperamos el florero. No, pues qué belleza, ojalá nos hubieran dicho no. ¿Sí? Hijo, ese florero vale 70.000 pesos. Ahorremos y lo compramos otra vez. Lo estás invitando a corregir un error. Nada fortalece más la autoestima, la personalidad y la berraquera de una persona que corregir un error. Cuando corregís un error te sentís poderoso. Cuando te escondes ante el error, tu autoestima está por debajo del piso. Todo ¿De tiene acuerdo? lógica como Hijo, ese florero nos lo regaló la abuela. Hay que pedirle disculpas. Cuando la veamos le contamos y le pedimos disculpas. Mira, aquí está esta cajita, tengo 2.000 pesitos, empecemos. Y lo llevas a corregir el error, no lo sueltas. No puedes soltarlo, tenés que llegar a la meta con él. Ahí le estás enseñando. a concretar. Mire cuántos aprendizajes. Tráete el fab que hay allá, yo traigo el cepillo, no traigas el de la botellita, el líquido, porque ese te estás enseñando la vida. A Y él está pensar. corrigiendo un error. De un Y está corte. actuando ante el error. Y cuando él está ahí, ¿qué hiciste ahí? Lo integraste. Le mostraste que eres un maestro, le mostraste que eres una Ya no maestra, tiene le mostraste que eres parte de ese espacio, no que eres una carga en ese espacio, no lo desintegres. Entonces él se siente contento de recuperar ese error. Ahí es donde uno da la orden. Dar una orden no es que no, eso no es dar. Dar orden es dar un conocimiento para que las cosas funcionen en el orden de las leyes humanas, de las leyes de la naturaleza y de las leyes de Dios. Eso es dar orden. Ahí le enseñas. Hijo, a partir de ahora no juguemos más pelota aquí en la sala. Si
sino que cuando haya sombrita en el arbolito, en la cancha, o nos vamos al club de Arcatá, le das opciones para resolver su necesidad. ¿Sí? A partir de ahora hacemos esto, a partir de ahora esto. Eso es dar orden, eso es formar. No castigándolo, pero tampoco alcahueteándole que cometió un error y ya. Y venga que yo limpio, no señora. Limpiémoslo, Limpiemos juntos. Y don Jorge, ¿qué opina usted sobre el uso de las pantallas en los infantes? ¿Qué son estas pantallas? ¿Con qué funcionan? Con radiofrecuencia. ¿Quién sabe qué es radiofrecuencia? Es un rayo, tiene una longitud de onda y una frecuencia, una onda electromagnética que transporta imágenes y sonidos. Ahora mismo estamos llenos de imágenes y sonidos. Eso tiene un impacto, sobre todo en las células de los oídos, de los ojos y en toda la mielina de las neuronas y del cerebro. Entonces lo va deteriorando, lo va dañando. Eso es grave y la humanidad todavía no lo ha asimilado, no lo ha estudiado. En Europa ya prohibieron todos estos aparatos en los niños hasta los 14 años. En Suiza acaban de dar una ley, creo que la semana pasada, donde todos los computadores salen de los salones de clase y regresan Otra vez a desarrollar otra vez Ya los libros. Ya los libros de antes. Y yo que los iba a la lectura. Más, ojo con esto, que este tema nos está afectando a los grandes también, la cantidad de información con tecnologías de neuromarketing perversas está dañando nuestras neuronas. La mayoría de luces, de spots luminosos, de sonidos, de contenidos que hay en las redes pasan directamente al citoplasma de las neuronas, no pasan por el analizador, no nos dan tiempo de analizar, de pensar, de desarrollar conocimiento, de desarrollar pensamiento lógico, sino que impresionan directamente la neurona. Entonces toman las decisiones por nosotros ya no pensamos. Pasando a una etapa fundamental que es la adolescencia y la juventud, se pueden evidenciar que podemos crear traumas en el tema, por ejemplo, de la menstruación y de la primera relación sexual. ¿Qué consejos nos podrías dar con respecto a esos traumas en esos dos momentos? Es otro tema. La primera menstruación sexual, si la niña no está bien informada, se vuelve traumática. Cuando la niña se ve sangrando por la vagina, entra en pánico. No sé si a ustedes les pasó. Entra en pánico y tensiona todo el sistema urogenital. Y ese estrés permanece cada que viene otra menstruación. Se reestimula otra vez el miedo, la sensación somática, toda esa trauma, que ya ustedes saben que es un trauma. ¿Sí? Todo eso se remueve. Perdón, y en cada menstruación vas produciendo enfermedades urogenitales, inflamaciones, todas estas enfermedades se producen en gran parte porque la niña no está preparada para la menstruación. Hay que prepararlas. ¿Sí? La menstruación llega en momentos donde la niña está experimentando algo de afecto, algo de alegría. Está en una actividad deportiva, está con un amiguito, está en un salón de clase, está en un bus. ¿Sí? Se le monta el uniforme y qué vergüenza. Y entonces ese estrés, ¿sí?, le hace rechazar la feminidad, le hace rechazar su condición De femenina. mujer. Y empieza con esa crisis de yo no sé, machismo, feminismo, no sé qué, que yo no quiero, que mejor me quito, que yo soy más, que yo... El periodo de menstruación es, llamémoslo de esta manera, es un periodo de oración, de autoobservación. De autoobservación. De sabiduría para la mujer. Por eso es que la mujer es más sabia, porque la mujer está obligada a observarse más, a sentirse más, a mirarse más. Porque su fisiología, su fisionomía es mucho más evolucionada que la fisionomía del varón. Entonces su cerebro se desarrolla mucho más. Por eso la mujer tiene acceso a más sabiduría, a más información. Y la primera relación sexual. La primera relación sexual hay que prepararla, por favor. Hey, que sea linda, que sea linda. ¿Sí? No que sea una sensación de violación, de frustración, de no llegue al orgasmo, de
este man me comió y me De tiró puro para allá reggaetón. y se fue a burlar de mí, que no sea eso, y eso es puro conocimiento. Preparar a los niños y a las niñas, sobre todo desde el afecto. El niño y la niña que son abrazadas, que son cuidadas, que son llenos de caricias sanas, que son, ¿sí? Llegan a la sexualidad desde la amistad, desde un noviazgo, desde una relación, Un proceso. un procesito bonito, natural, no hay que acelerarlo tanto. Entonces, principalmente la buena información y prevenir accesos carnales violentos, prevenir violaciones. ¿Cómo se previene? Con el afecto. ¿Quién es un violador? Alguien que está carente de afecto, alguien que no sabe comunicarse, que no resuelve, ¿sí? Está enamorado y no es capaz de decirlo, entonces y empieza a producir un montón de conductas incorrectas respecto a la sexualidad. ¿De acuerdo? Es prevenir el violador, es sanarlo desde antes. Obvio, evitando esas situaciones de violaciones, ¿sí? Porque son las que se vuelven ciclos negativos. Un tema muy importante y es el tema de las cirugías. Las cirugías, ¿qué carga emocional genera? Hilda, hace poquito atendí a una compañera, una médico especializada en ¿Cirugía plástica? no, en anestesiología. ¿En anestesiología? La anestesióloga, hermosa. Hizo terapia conmigo, en la tercera terapia revisamos 3 cirugías que ella tuvo. Cuando empezó a entrar en la memoria de la cirugía y empezó a darse cuenta que una persona puede recordar todo lo que pasa en la cirugía, o sea que eso quedó guardado en el cerebro, esta mujer salió de esa terapia y me insultó. ¿Por qué? Casi me pega. No puedo ser. Y me dio las gracias. Jorge, no puedo creer el daño que estamos haciendo. Los anestesiólogos pensamos que el cerebro realmente se duerme y el trauma que queda ahí es horrible. Miren, ella estaba en un sufrimiento muscular óseo, ¿sí? Que ya iba para un proceso degenerativo horrible, y venía de la cirugía. 2 horas en una postura, aguantando fría, incómoda, amarrada, ¿sí? En un estrés, en una impotencia con sensación de muerte y lesionando toda esa área del cuerpo. Cada que se acostaba inmediatamente aparecía el dolor y empezó a sufrir de insomnio. Cuando sanó el trauma de la cirugía se le quitaron los dolores. Llevaba más de 12 años con ese dolor. Esa mujer me abrazaba, me decía, Jorge, hagamos algo, enseñémosle esto a la gente. Nuestros médicos en Latinoamérica no saben el trauma que se produce en una cirugía. Están abriendo tu cuerpo, ¿qué sentirías tú si te abrieran el cuerpo? ¿Sí? Se te baja la presión, hay dolor de cabeza, te enfrías, tienes miedos, sentís cercanía a la muerte, te dejas vencer, sentir rabia, te querés salir de ahí, te moves tanto que te amarran, o sea, es una cirugía de eso. Y es que igual el sistema... Se registra todo. Yo les cuento. Debe haber, la recomendación es que después de una cirugía, porque hay que hacerlas, Hacer terapia. hacer un buen procesamiento de terapia. Antes, yo les durante y después. Yo les explico esto. Cuando uno hace intervención quirúrgica, uno mocha canales energéticos en el cuerpo de la persona, ¿sí? Y hay una cosa que se llama la cicatriz interferente, y es que esa cicatriz provoca una desconexión eléctrica en el organismo y en la zona donde quedó. Uno debe infiltrar con terapia neural para desbloquear la parte nerviosa que se dañó por la incisión y por la cicatriz que se formó, porque eso a largo plazo te va a producir más adelante enfermedades que tú no tienes idea están originadas en la cicatriz. Las mujeres que, por ejemplo, se hacen abdominoplastia, es que te sacan todo este mondonguito de aquí, ¿cierto? Te lo cortan y luego te queda eso ahí como un cierre. Produce una desconexión de toda tu pelvis y de tu parte inferior, o sea, de las extremidades inferiores y del aparato reproductivo. Sí, es como si te desconectaran de aquí para abajo, de aquí, o sea, completamente desconectadas. De ahí para adelante te pueden aparecer problemas ginecológicos, problemas en los miembros inferiores,
porque el corte es brutal. Ustedes han visto una cicatriz de una Externo y abdominoplastia. interno. Es impresionante, la cicatriz tan impresionante que la gran mayoría de las mujeres no saben y si no desinterfieren esa cicatriz tan enorme les va a traer problemas de salud más adelante, ¿sí? Y no se dan cuenta. Eso lo aprendimos nosotros los bioenergéticos cuando aprendimos terapia neural y es muy importante. Cada cicatriz que ustedes se hagan hay que desinterferirla. Además de hacer, si se hace con terapia neural, además de hacer pues lo que vos estás haciendo en la parte psicológica. La propuesta que está haciendo la Fundación, hagamos un modelo terapéutico asequible para todo el mundo, porque el trauma que tenemos es tan grande que el sistema de salud mental no va a poder sanarlo en siglos. Al contrario, este deterioro, hay un término que está usando la Organización Mundial de la Salud Mental, que es deterioro progresivo de la salud mental en la humanidad. O sea, vamos es... ¿sí? ¿Cómo es que dijiste ahora? El despeñadero, ¿cómo es? De la atolladera. Tenemos que hacer una metodología que podamos conservarla, que podamos manejarla nosotros. ¿Sí? Vean, yo estoy proponiendo una cosa delicada, pero me atrevo a hacerlo, me atrevo a arriesgarme. Tú tienes que aprenderle a hacer terapia a toda tu familia, padre. Todos tenemos que aprender a hacer terapia y romper ese paradigma. ¿Sí? No, de que yo no soy psicólogo, de que yo no soy neurólogo. De que a mí no me hacen caso, de que la familia. No. Vean, desde kinder, Gloria, tenemos que enseñarle a los niños cómo se cuida el cerebro, cómo se previene un trauma, que hay que hacer frente a un bullying completo, no a medias. ¿Sí? Desde niño la gente debe aprender a manejar su salud mental. Dentro de la familia debe haber todo el conocimiento, ¿sí? Que permita procesos de autoanálisis, de autoobservación sanadores cotidianos. Porque la carga que aguantamos en la humanidad, en este sistema humano, es demasiado fuerte. Es diaria, hay que desactivarla diaria. Entonces, rompamos ese esquema. Una vez, en una de las charlas yo les propuse, hagamos pares. Tú con tú. Vayan y ayúdense a revisar traumas. ¿Sí? No, pero es que a mí me gusta es contigo porque tú sabes, no señora, no sino contar y mirar el cuerpo. Aprendan que es sencillo, porque si no, no tenemos salida. Si no, ¿qué vamos a hacer por la vida arrastrando todavía ese sufrimiento y ese dolor que es en el que estamos? No más. Si ustedes vieran la diferencia entre Europa y Estados Unidos, Europa después de las segundas guerras mundiales, primera y segunda guerra mundial, validó metodologías. Yo conocí de primera mano todas las metodologías con las que reconstruyeron a Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, desde la psicología, la sociología y la antropología, y lograron sanación profunda, muy profunda. Todavía tienen problemas, pero ellos se enfocaron en la ilustración, en el conocimiento, en sanar traumas. Allá la gente sana traumas, así los niños, un niño en Escocia de 9 años sabe sanar un trauma. Don Jorge, y ya. Ustedes revisan en momentos de soledad los pensamientos que nos asaltan. Nosotros somos crueles. Llevamos 500 años en guerra. Nuestra genética ya está impresionada por la gente. Ya como para dar cierre pues, al tema, ¿cómo podemos recuperar nuestra capacidad de generar una supervivencia óptima? Entreguémosle a las familias el conocimiento que les permita prevenir y sanar traumas completos, no por pedacitos. ¿Sí? Entreguémosle a la familia el conocimiento que nos permita sanar y prevenir traumas desde la concepción, el embarazo, el nacimiento y la vida de niños, adolescentes y adolescentes. Esa es la receta. Hacer conciencia. El resto ya lo tenemos. Una persona que sana sus traumas ya tiene todo. No hay que enseñarle cómo conectarse con Dios, no hay que enseñarle qué es el Espíritu Santo, no hay que enseñarle qué es Dios, no hay que enseñarle nada, porque ya todo eso está bloqueado, toda esa memoria está bloqueada por el trauma. Cuando sanas el trauma, liberas todo ese conocimiento, toda esa sabiduría.
infinita que hay dentro de nosotros. Infinita, créanme. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias por el espacio, espero que haya sido pues información de gran utilidad y quiero pues como que hagamos el cierre haciendo una invitación para el segundo encuentro con el capítulo Cómo se sana un trauma psicológico. Por favor, la Fundación CIVI está abierta a generar ciencias para el bienestar humano, a meternos en esa plataforma de salud mental real para todos, sin distinción, generar bienestar humano, generar proyección social, generar paz real, generar prosperidad, recuperar el amor que yo sé que está dentro de todos nosotros. Y los esperamos, compartan con nosotros, compartan sus saberes, llénense de toda nuestra alegría, de toda nuestra, ¿sí?, de nuestro afecto, que lo estamos logrando, que lo estamos generando, y construyamos un tejido social bien hermoso. Las reuniones son los lunes de 10 a 12 del día, los jueves de 10 a 12 del día y los jueves de 5 a 7. Tenemos 3 espacios. Este espacio tenemos el Centro Vida, Parque de Vida del Conocimiento, y tenemos un consultorio en el Centro del Colegio de la Inmaculada, donde pueden asistir a terapia. ¿Sí? Es libre la terapia, dan un aporte para que la fundación pague sus arriendos y sus cositas, pero es libre la terapia, hay que hacerla libre porque si no es muy difícil que la gente logre entender qué es la salud mental pagándole 450.000 pesos a un psiquiatra por No hay mucho dinero, la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo ni el dinero. No, es difícil, entonces tenemos que hacer clic, integrarnos al sistema de salud, pero generar cosas que avancen mucho más a la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo por YouTube y por los asistentes. Les cuento que en este momento nos encontramos ubicados en el local de Artec Artesanos, en la Plaza de Mercado, local 130. Entonces acá nosotros, Artec hace la función como un bracito que apoya a nivel económico a las personas que están en la fundación. Entonces es un proyecto muy especial que queremos compartir con todos ustedes. El próximo encuentro, creo que está para el 27 de febrero, en este mismo espacio, con el próximo capítulo que se llama Cómo se sana un trauma psicológico. Y quiero dejarles una última frase: eres luz, energía y todo comenzó con una chispa. Muchas gracias a todos, hasta luego. Comenzó con un arbolito. ¿Dónde se apaga? Que no veo.